Bueno, mi nombre es Eric Joan Mesa, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de La Salle. El proyecto que me corresponde explicar trata acerca de la utilización de residuos de madera eh, como una alternativa de aislante térmico en comparado con los materiales convencionales en diferentes construcciones civiles. Eh, como primer acercamiento al tema, como lo mencioné anteriormente, se evaluó como un material fibroso de origen natural que, eh, donde se buscaba que este material cumpliera como un aislante térmico sin la ayuda de ningún tipo de aglutinante, de ligante, para cumplir esta función. Entonces se buscaba mirar el comportamiento y su idoneidad para cumplir este propósito. Los materiales orgánicos de origen natural, eh, en, su, en su etapa donde pues, estuvieron vivos, trabajaban en el sistema de la fotosíntesis y por medio de este atrapaban el dióxido de carbono. Actualmente se cree que si se usan estos materiales orgánicos en la construcción, se va a lograr que las emisiones totales por causa de las construcciones y las diferentes obras, las emisiones de dióxido de carbono pues vayan decreciendo. En la parte izquierda podemos ver cómo se produce el proceso de la fotosíntesis. Entonces la planta absorbe agua del suelo, absorbe energía solar, absorbe el dióxido de carbono y por medio de un proceso químico produce el oxígeno. Además de los residuos de madera, se han utilizado diferentes materiales no necesariamente orgánicos para tratar de cumplir esta función de aislante térmico. Se realizó un estudio en el cual se evaluó un material con desechos de tela tejido que se dividió en dos fracciones. La primera era el residuo como tal de los material y la otra era como un subproducto de este. En el primero se observó que la capacidad de aislamiento térmico era mucho mayor que en la segunda. Y adicionalmente el material, el residuo como tal, tenía las mismas propiedades térmicas que algunos productos que se han usado ya en la industria. Se buscaba evaluar que en este informe se buscaba evaluar el comportamiento hidrotérmico del material, y el comportamiento hidrotérmico se refiere a que simultáneamente el material absorbe, libera y almacena tanto calor como humedad. Además de esto, el material que se usó provenía de Gales, eran desechos de fabricación de muebles y de carpintería, y se trabajó tal como llegó de la fábrica, no se le agregó ninguna sustancia a este material, y las partículas eran aproximadamente de entre 1 y 4 milímetros de diámetro. Se realizaron diferentes pruebas buscando diferentes comportamientos y propiedades del material, como lo son la densidad absoluta, densidad relativa, densidad bulk, la densidad absoluta, la conductividad térmica, las propiedades hidrotérmicas, desorción y desorción, el coeficiente de absorción de agua y la resistencia al vapor. En la mayoría de estos ensayos se dividió la muestra en 3 partes y a cada una se le realizó el ensayo para ver pues, las variables que puedan ocurrir en cada uno de estos. Aquí podemos ver las imágenes de cada uno de los ensayos, la densidad aparente, la conductividad térmica, el equipo que mide las propiedades hidrotérmicas y el coeficiente de absorción de agua. Ya yendo a los resultados, podemos empezar con la conductividad térmica y la densidad aparente. Los resultados de ambas se presentaron tanto en condición secada al horno como en condición especial o acondicionada, como lo mencionan en el artículo. A pesar de que se esperaba que al momento de incrementar la conductividad térmica, la densidad iba también a aumentar debido a las propiedades del material. Este aumento no fue tan notorio, o sea, se creía que iba a ser mayor, pero no fue lo que se esperaba. Eso lo podemos observar en la gráfica de la parte superior,
en donde vemos densidad versus conductividad térmica. Esto se hizo con dos equipos diferentes, uno fue el HFM y el otro fue el ISOMED. Los valores del HFM fueron menores que los del ISOMED, pero ambos se realizaron con los mismos valores de la densidad. Aquí mismo podemos observar que la variación densidad conductividad térmica no son tan exagerados como se esperaban, por decirlo así. En la gráfica de la parte de abajo podemos ver una gráfica también de densidad versus conductividad térmica, pero es una gráfica comparativa de nuestro material, el residuo de madera, con otros materiales. En cuanto a las propiedades hidrométricas, la absorción y la desorción, de acuerdo a los resultados, la más grande diferencia que se presentó en contenido de humedad fue cuando la humedad relativa alcanzó el 93% en la absorción. El contenido de humedad se incrementó un 11% en la absorción y se disminuyó aproximadamente 9%. Esto ocurrió en la misma cantidad de tiempo. Adicionalmente, se observó que el contenido de humedad aumentó más rápidamente luego de que la humedad relativa sobrepasó el 53%. Ya hablando de la transmisión de vapor y la densidad real o verdadera y la porosidad, los resultados indicaron que el material tenía una resistencia baja al vapor cuando las humedades relativas eran altas y viceversa. Los resultados de porosidad arrojaron que esta condición era muy similar a los materiales que ya se han usado y que ya han sido clasificados, los cuales incluyen la fibra de madera, que tuvo un porcentaje de porosidad del 97%, al igual que nuestro material, que son los residuos de madera. Entonces, en la tabla 11 podemos ver la comparación entre la densidad aparente y la densidad verdadera, además del porcentaje de porosidad, que fue el 97%. Y en la tabla 12 podemos ver que en dos valores de densidad que se midieron, para la densidad aparente, el coeficiente de absorción de agua. Ya como conclusiones, se puede decir que los residuos de madera cumplen con las condiciones que se esperaban para ser parte de la construcción de marcos de madera en construcciones de viviendas o edificios, mecánicamente o arrojando el material manualmente, sin ayuda de ningún tipo de ligante. La densidad adecuada en la que se debe trabajar en materiales de 117 gramos por centímetro cúbico, ya que esta no requiere ningún tipo de compresión mecánica y tiene unos valores de conductividad térmica aproximadamente iguales a los materiales que ya existen hoy en día. Pero hay que tener en cuenta que para ser producido a gran escala tienen que hacer mucho más estudios para regular y acondicionar las diferentes propiedades a una construcción a gran escala.